Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Janet Trejo Quintana, soy investigadora del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad de la Educación. Y bueno, me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes. Agradezco la invitación hecha por el doctor José Manuel Mesa Cano. Estoy muy contenta de estar compartiendo con ustedes. Les voy a hablar de un tema que es a todas luces de actualidad. Vamos a empezar de una vez con la presentación que les tengo preparada, pues para aprovechar los minutos que tengo para la misma. Pues como ustedes saben, les voy a hablar de qué es lo que ha pasado en la educación ahora con los, digamos, de avatares que hemos tenido que pasar por la pandemia por COVID-19 en el ámbito de la educación específicamente. Cómo hemos pasado de lo presencial a la educación a distancia. Bueno, para empezar quisiera contarles que por allá de 1665 la Universidad de Cambridge tuvo que cerrar pues las instalaciones debido a una epidemia de peste negra que azotaba en ese momento a Inglaterra, por lo cual pues muchos estudiantes, entre ellos un estudiante llamado Isaac Newton, tuvo que volver a su hogar. Entonces, bueno, un día sentado en el jardín, vio que era una manzana y eso le inspiró a formular una teoría que nosotros conocemos como la teoría de la gravedad, ¿no? Por lo menos esta es la anécdota que cuenta William Stuckey en la biografía de Newton que escribió en 1752. Lo que les quiero decir con esta anécdota es que hay una moraleja, digamos, ¿no? En esta historia, que por mucho que haya que cerrar las puertas de las universidades, de las instituciones de educación superior, pues las actividades académicas continúan ahí en donde hay gente, hay personas comprometidas con el conocimiento, con la formación, con la ciencia. Y a veces nos vamos a sorprender de los resultados que obtenemos de esas personas tan comprometidas, ¿no? Entonces, ahora estamos, digamos, viviendo de alguna manera algo parecido a lo que se vivió en aquella época, pues nosotros estamos en una pandemia, en una crisis, perdón, una crisis sanitaria producida también por un virus que nos ha obligado a cerrar las escuelas. ¿Alguien podría haberse imaginado un experimento social en el que 1.570 millones de estudiantes de 191 países en el mundo se vieran afectados por el cierre de escuelas? En este experimento habría unos más o menos 23.4 millones de estudiantes de educación superior afectados en la región de América Latina y el Caribe, ¿no? Y 1.4 millones de docentes en esta misma región. Bueno, pues esto no es un experimento. Esto realmente nos pasó, lo estamos viviendo, no es un experimento social y no, lamentablemente no fue planeado, fue totalmente inesperado. Así que la pandemia por el virus SARS-CoV-2 impactó de forma totalmente inesperada y abrupta a todas las escuelas, a las instituciones de educación superior. Y bueno, eh, la verdad es que no teníamos un plan de contingencia para dar continuidad a las clases a distancia. Así que sobre la marcha tuvimos que ir improvisando, tuvimos que ir aprendiendo, em, teniendo algunas actividades y un poco aprender, pues eso, sobre la marcha conforme los días, las semanas, los meses iban pasando, ¿no? Así que bueno, eh, en nuestro caso, ustedes han experimentado en carne propia las acciones de emergencia que se han implementado en pues, las instituciones de educación superior. Como ejemplo tenemos la UNAM,
Pero bueno, claro que hay obstáculos en estas acciones de emergencia, ¿no? Y uno de los más importantes, sin duda, es las condiciones en las que las diferentes personas, estudiantes, profesores, profesoras, pueden continuar con las clases. Hay una baja conectividad a Internet, que es el servicio, digamos, pues más pertinente, ¿no? Más adecuado para la situación en la que nos encontramos. Otro obstáculo al que con el que nos hemos enfrentado es la falta de contenido en línea que esté, digamos, de alguna manera alineado a los planes de estudio, ¿no? Que tenga esta coherencia con los planes de estudio. Y bueno, sin duda, tanto profesores como estudiantes no estábamos preparados para la educación a distancia. Digo, a grandes rasgos, ¿no? La mayoría de nosotros, de nosotras, no teníamos las suficientes herramientas, las habilidades para este tipo de modalidad de educación. Y bueno, esto también ha traído consecuencias, consecuencias que todavía no podemos calibrar su impacto, pero que más o menos estamos viendo a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Desde luego, la continuidad de las clases y los obstáculos que se nos han presentado ha traído como consecuencia la desigualdad en el aprendizaje, ¿no? Cuando vemos que hay grupos, personas, individuos, sujetos, actores sociales en condiciones de desigualdad, antes de la pandemia, pues todavía se amplían más cuando nos enfrentamos en un contexto como la crisis sanitaria que estamos experimentando. A esto le sumamos que se aumenta la marginación y desde luego los estudiantes más desfavorecidos, pues bueno, tienen muchas más complicaciones para continuar los estudios que estaban llevando a cabo. En ese sentido, pues, digamos, lo que ha pasado con la pandemia y con la crisis sanitaria en específico es que ya teníamos ciertos aspectos que nos ponían en una situación crítica, ¿no? Aspectos o dificultades sociales, económicas, culturales, ¿no? Que nos ponían en una situación crítica y que ahora lo ha hecho con la pandemia y con la repercusión que ha tenido esta crisis sanitaria, ha hecho que esos problemas se vuelvan crónicos. Desde luego, voy a nombrar algunos que no son todos los que existen, pero o los que existían y que se han agudizado, pero que sí son, digamos, de los más representativos. La incapacidad para que se absorba una demanda educativa que cada vez es mayor, ¿no? Crece exponencialmente. También la oferta educativa en realidad, pues vemos cómo tenía una calidad baja, era una eh, educación rígida y en algunos sentidos rezagada. Estas características, insisto, eran preexistentes a la crisis sanitaria que estamos experimentando. Y ahora en día, pues con esta misma crisis se ha agudizado. Los modelos académicos y pedagógicos, pues no responden a las necesidades, pues de los jóvenes estudiantes del siglo XXI, digamos, ¿no? Entonces, eso también es muy importante de considerarlo. Hay precariedad económica que está ligada a un uso desigual de los recursos. Antes no solamente tenía que ver con los libros, ¿no? Y entonces se sacaban fotocopias cuando uno no podía acceder a los libros, cuando uno no podía comprar un libro, uno optaba por sacar fotocopias. Pero ahora, si uno no tiene una computadora, si uno no tiene conexión a internet, perdón, se ve aún más en una situación mucho más precaria. También debemos considerar que las plantas docentes no están en la mejor situación. También hay precarización
en la planta docente. Profesores y profesoras también sufren de inestabilidad laboral y con debilidades que tienen que ver con las habilidades que uno tiene que desarrollar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Eh, otro elemento importante a destacar es la desvinculación entre la investigación y la docencia. Mm, hay también una desvinculación entre las instituciones de educación superior y las necesidades de la sociedad, de las sociedades y del mercado laboral. Esta desvinculación ustedes la han podido observar y no solamente en sus casos, sino en los casos de las personas que tienen a su alrededor, ¿no? En general, también observamos que ha habido y ahora se presenta digamos, con mucha más claridad la mala gestión que puede haber de los recursos. Esto no es generalizable, pero digamos que sí es un aspecto que se puede identificar con relativa facilidad en el panorama de la educación superior en México, pero no solo en México.